Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y en este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y saben ustedes que la institución lleva adelante una propuesta muy particular que es Asturiano Team 60. Bueno, llevan adelante Asturiano Team 60, esta actividad para los mayores de 60 años de edad, donde pueden participar además de nuestros socios de la institución, los asturianos no socios, pero también sus descendientes. ¿Qué días están? Bueno, los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en nuestra sede social en la calle Solís 475, aquí en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, y los viernes de 14 a 17 en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que entre las actividades que se realizan en este Asturiano Team 60 se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Así que una excelente propuesta. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bien, vamos a otra propuesta que también tenemos para comentarles a ustedes. Hoy, por ejemplo, sábado 31, qué buena propuesta a partir de la hora 20. Así que disfrutar de una propuesta musical distinta. Escuchen, Sonidos del Japón. ¿Dónde? En la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485. Pero bueno, el próximo sábado 7 se va a presentar en Alejandro Casona, Garufa Tango, La Fiesta, una versión muy particular de música ciudadana. Garufa Tango, La Fiesta. También les quiero contar que para el segundo sábado, 14, y a las 14, día 14 y a las 14, el tradicional té canasta en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así, para todas las damas que quieren pasar una tarde especial, disfrutándolo en camaradería, bueno, para el sábado 14, 2 de la tarde, tradicional té canasta, como ya nos tiene acostumbrado el Centro Asturiano de Buenos Aires. Me paso al sábado 21, pero a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el sábado 21 a las 15 horas, hay una nueva presentación del exitoso Gran Baile Bridgerton en la sala Alejandro Casona. Así que hay que apurarse, porque las localidades para ir al Gran Baile Bridgerton son limitadas. Cupo limitado por la cantidad de gente que se anota y que quiere participar, porque es un gran éxito, sin lugar a dudas. Recuerden, sábado 21 de septiembre, el día de la primavera, a las 3 de la tarde, Gran Baile Bridgerton en la sala Alejandro Casona. También ese mismo sábado, a la noche, se va a llevar adelante en el Campo Covadonga, nuestro campo de deportes, y a partir de las 21, el tercer tiempo, como ya nos tiene acostumbrados. Una muy buena propuesta también, que realmente vale la pena disfrutarlo en el campo de deportes del Asturiano. Y el domingo 29 de septiembre cerramos el mes de la primavera, el mes de septiembre, con un domingo familiar, un domingo familiar en nuestro campo de deportes en Vicente López, allí en Avenida Libertador 1081. Bueno, para todos estos temas que yo les he comentado a todos ustedes, pueden llamar a este teléfono de lunes a viernes de 10 a 18, que es el horario de la administración, en la calle Solís. Este es el número 4381-0654. Reitero, 4381-0654, de lunes a viernes de 10
a 18. No obstante, les voy a recordar los correos electrónicos de nuestra institución, que es lo siguiente: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro correo, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, les doy este teléfono de muy fácil numeración para que estén en contacto permanente con el Centro Asturiano, que es un celular: 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, yo estaba comentándoles recién que tengo a alguien en línea y es una dama a quien voy a saludar. Ella preside el Centro Asturiano de Buenos Aires y es Pilar Simón. Pilar, muy buen día, buen sábado, bienvenida. ¿Cómo va? Hola Oscar, buen día, muy bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, gracias para vos también. Enhorabuena que te tengo en este sábado de la mañana, Pilar. Así Muchas que gracias, gracias muchas por gracias. estos minutitos. Pilar, estamos en este mes de Decime. septiembre, es el mes tan importante de la Virgen de Covadonga, nuestra santina, y se viene la gran fabada de Covadonga el próximo domingo 15 a partir del mediodía allí en el campo Covadonga de Vicente López. Contanos un poquito, Pilar, por favor. Sí, el 15 hacemos la fabada, es en conmemoración a la gesta de Covadonga, Ujú. que es cuando se pudieron sacar a los moros de Asturias. Sí. De esto hace 1302 años. Ujú. Es una fiesta, el 8 de septiembre es el Día de la Virgen de Covadonga, la santina para todos los asturianos, Sí. y es una fecha muy importante. Ujú. Todos los centros asturianos de todo el mundo festejan ese día. Sí. Nosotros este año, en vez de hacerlo el día 8, lo hacemos el día 15, Ujú. porque el día 8 hacen en Santa Fe la fabada. Ajá. Así que yo por ejemplo voy a viajar a Santa Fe para acompañarlos. Por ese motivo lo hacemos el día 15. Y esto es a las 12 del mediodía, hacemos la procesión del ramo y con la Virgen, hay una misa de campaña a las 12, luego de eso el conjunto Pelayo hace una buena demostración de lo que ellos saben, de bailar y de tocar la gaita, Sí. y luego pasamos arriba al salón Ujú. a comer la rica fabada. Para los que no saben qué es la Contanos. fabada es la comida típica de los asturianos y Ujú. consiste en porotos alubias Ujú. que se hacen con chorizo colorado, Sí. con morcilla asturiana, que no es como la morcilla que comemos nosotros a la parrilla, Exacto. con jamón y Ujú. con panceta. Bien. Es un tipo guiso, la verdad que es una comida bien de invierno y es muy rica. Para los que no la comieron nunca, los invito a que vengan a conocer lo que es la fabada asturiana. Perfecto, perfecto. Vamos a, en la comida, primeramente vamos a tener 2 empanadas, luego la fabada y el compango, que Ujú. el compango es esto que les digo, el chorizo, la morcilla, el jamón y la panceta, luego un postre helado, Sí. vino blanco, vino tinto, gaseosa, Bien. agua, Sí. y luego un brindis con sidra. Bien. Vamos a tener el conjunto Pelayo, por supuesto, su banda de gaita, Ujú. y nos va a acompañar Sabor Calipso, Bien. y vamos a pasar una linda tarde, así que los invito a todos a que vengan y que nos acompañen. Perfecto, excelente, excelente. Ya estamos en sábado a la mañana, uno va previendo para el mediodía, pero se imagina la gran fiesta de Covadonga del próximo día 15, a partir del mediodía. Una excelente propuesta, así que, y se pueden comunicar, por ejemplo, con la institución, ya para consultar, para informes y para que tomen nota y se puedan registrar para participar y adquirir las tarjetas en la sede social de la calle Solís, como en Vicente López. Es así, ¿no es cierto, Pilar? Sí, es así. Se comunican al 51 58 58 58 Ujú. y ahí les van a explicar si alguien quiere hacer transferencia bancaria, le pasan los datos, ahí les van a informar de todo. Perfecto, excelente. Así que bueno, amigos, recuerden para la gran fabada,
11 51 58 58 58. Realmente es para que lo tengan en cuenta, más todas las cosas que le hemos comentado. Pilar, aparte de la fabada, que ya estamos hecho la invitación pública, ¿no es cierto? En este caso, contanos Sí. los trabajos que están ya trabajando para lo que resta de este año en la institución, y hay otras novedades también. Es así, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Hemos comenzado la reparación de la pileta grande, Ujú. que era algo que teníamos pendiente. Realmente va a quedar muy bien. El año pasado arreglamos la pileta mediana, que es la que utiliza en parte la colonia, Sí, así que nos estamos preparando para la temporada de verano. bien. Estamos terminando de hacer 2 jaulas de golf. Eh, Hemos terminado ya la cancha de fútbol 8 sintética. Sí, Eh, tenemos realmente tenemos varios proyectos en mente, así que esperemos que todo esto podamos ir haciéndolo. Se nos hace difícil porque la situación del país no es fácil, claro. pero el Centro Asturiano sigue adelante. Bien, Los perfecto. socios siguen respondiéndonos, así que seguimos adelante con Bien. nuevas actividades, Ujú. algunas con mucha gente, Sí. así que muy contentos con la parte deportiva, muy contentos. Perfecto, excelente. Y ir con la parte también cultural también y la artística, porque estoy Sí. observando que la sala Alejandro Casona está llevando eventos muy importantes, muy destacados para la comunidad en líneas generales, y es así, ¿no es cierto? Así es, así es. Realmente en lo que va de este año tenemos unos espectáculos maravillosos, la gente está respondiendo muy bien. Ujú. No te digo que siempre está sala llena, pero casi siempre. Sí, sí, Eh, Realmente le estamos dando mucho movimiento a Solís, que es súper importante porque tenemos un teatro ya hermosísimo, lo creo. realmente hermosísimo. Ujú. Y sí, por suerte, gracias a Dios, está funcionando muy bien. Bien, perfecto, excelente. Así que bueno, trabajando con todo lo que me estás comentando y ya preparando cosas para el año que viene, que eso es importante, Pilar, que ya lo vamos a ir contándonos acá en el programa con todo gusto, para que la audiencia que nos está escuchando, y además otro tema. Las puertas están abiertas para todos aquellos que se quieran asociar al centro asturiano, que se pueden acercar Por supuesto. o a la calle Solís o allí en Vicente López también para que se asocie la familia, que sean descendientes de españoles o no, pero que también pueden participar del centro asturiano de Buenos Aires, Pilar. Por supuesto, pese a que toda la idiosincrasia ha cambiado, porque antes iba toda la familia al club, Sí. ahora van solamente los chicos que practican un deporte, Ujú. pero nosotros los invitamos que vengan, que conozcan nuestras instalaciones, que Exacto. vean que que estamos preparados para que la familia Mm. esté en el centro asturiano, que vengan un domingo a comer un rico asado. Tenemos el asador que lo hace, no Bien, tienen que traer el carbón. Realmente tenemos unas instalaciones hermosas. Y perfecto. ahora que viene el verano, Más. vengan a disfrutar del centro asturiano y no lo van a pasar mal. Perfecto, excelente. Bueno, mi estimada Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa, en El Sol de Nuestra España, edición federal. Como siempre, las puertas están abiertas y bueno, nos veremos prontito, Pilar. ¿Qué te parece? Bueno, la agradecida soy yo y el centro asturiano, que siempre nos tenés muy presentes. Bueno, Pilar, un beso enorme para vos, para los tuyos, para toda la comisión directiva que lleva adelante la institución, trabajando junto contigo, que tú llevas adelante el timón de este barco tan grande que es el Centro Asturiano. Así que, y mira, para cerrar la charla contigo, hemos elegido una versión musical de hace unos 10, 15 días que nos mandó la gente de radio y televisión del Principado de Asturias, allá en el Camino de las Clarisas, en Gijón, que tiene que ver con una versión musical grabada en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Se llevaron Hermoso teatro. totalmente, y realmente lo quiero compartir contigo. Él es tejedor, un notable, Gran gaitero, gran gran gaitero, gaitero. tejedor, sí, con esta versión Sí, de El Regreso. me parece bárbaro. Bueno, Pilar, un cariño enorme, un beso enorme y gracias por estar con nosotros. Quedamos en línea privada, ¿eh? Gracias, Oscar, cariños. Gracias a vos también. Pilar Simón preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, protagonista del día aquí en nuestro programa. Disfrutemos de esta versión musical muy exquisita para todos ustedes. Vamos.